Vamos a hablar de este tema de salud porque es muy importante. Son las 6:13 en RCN Mundo. Y es que Jesús, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que Colombia se encuentra en una fase de contención de la viruela del mono. Y es que en las últimas horas, Carla, la Organización Mundial de la Salud ha declarado la emergencia de salud pública internacional por esta enfermedad. Sí, Jesús, y es que hasta el momento han sido detectados 11 casos de esa viruela símica en Colombia. Y a esta hora les contamos también a nuestros oyentes de RCN Mundo que estamos enlazados con Noticias RCN. Un saludo a mis compañeros allá en televisión y por eso es importante hablar de este tema y tenemos en línea a Jaime Castellanos. Él es virólogo de la Universidad del Bosque y además es el actual presidente de la Asociación Colombiana de Virología. Doctor Castellanos, bienvenido a RCN Mundo. A usted, muchísimas gracias. Bueno, doctor, el Ministerio de Salud dice que las autoridades, que hay herramientas para atender este llamado de emergencia de la OMS. ¿Colombia está listo para atender esta emergencia? Sí, pues Colombia y el mundo se ha preparado, se ha visto obligado a prepararse mucho más rápidamente después de la experiencia de COVID, porque realmente hay varias oportunidades, varias ventanas de oportunidad, como se dice, para afrontar de mejor manera el brote, que no epidemia, que no pandemia, de la viruela del mono. Entonces hay realmente mucha mejor preparación, hay mejor conciencia, hay más conciencia acerca de qué es lo que se debe hacer en estos casos que producen tanta alerta, sobre todo pues para lo que ha llamado la OMS la emergencia internacional, sobre todo por la afectación que va a comenzar a tener indudablemente alrededor de los viajes internacionales. Doctor Castellanos, recordemos un poco a los oyentes y a los televidentes de Noticias RCN el tema de la transmisión. ¿Cómo se transmite la viruela del mono? Es muy importante tener en cuenta que esto no va a ser una pandemia como ocurrió con COVID, porque la transmisión, a diferencia de COVID, que COVID sabemos que se transmite por pequeñas gotas y aerosoles, sobre todo, por ejemplo, en sitios cerrados donde una persona que esté a 2 o 3 metros que reciba esos aerosoles puede contagiarse por vía respiratoria. A diferencia de eso, y eso fue lo que explicó, lo que explica fuertemente la altísima transmisión de COVID y más recientemente, por ejemplo, las nuevas variantes, BA4, BA5 de COVID, que son capaces de producir enfermedad inclusive en personas que estén vacunadas o que hayan tenido COVID previamente, que eso es parte del problema. El caso del virus de viruela del mono es un virus, primero, que no tiene una tan alta tasa de contagio como la tiene COVID, y se transmite fundamentalmente por contacto muy cercano y prolongado. Eso quiere decir, por ejemplo, que las relaciones sexuales son parte fundamental o el factor de riesgo o la forma de transmisión más frecuente, porque se requiere contacto cercano, por ejemplo, con secreciones corporales como saliva o fluidos genitales o sangre o aquellas secreciones de las vesículas de los infectados, pero contacto directo, contacto de las secreciones entre una persona y otra para que haya contagio. Entonces, definitivamente, ese contacto directo, bueno, más recientemente también en algún estudio en Inglaterra se demostró, por ejemplo, bueno, también se sabía desde África, donde ocurrieron los primeros casos en 1970, que los convivientes de una persona que comparten ropa, utensilios de cocina, algunos elementos personales, pueden también ser infectados por ese contacto prolongado de varios días o semanas con un infectado. Sí. Entonces, eso lo hace difícil, pero indudablemente pues es mucho menos complejo que la transmisión de COVID. Claro, doctor. Muchos expertos, así como ustedes, han dicho que este virus, esta enfermedad no es mortal. ¿Cuál es ese llamado a las personas para que comprendan que aunque hay una declaración de emergencia, pues no es una enfermedad que tenga una mortalidad como, por ejemplo, si en el caso sucedió y sucede todavía con el COVID-19? Es absolutamente cierto. La mortalidad está por debajo del 0.05%, es decir, inclusive de los 16.000 casos que se han reportado en todo el mundo hasta ahora, que indudablemente puede ser mucho más porque el subregistro es muy grande todavía, solamente hay reportados 5 fallecidos, pues que obviamente cualquier fallecido es una tragedia, pero no a las grandes magnitudes que habíamos visto previamente con
con SARS-CoV-2. Entonces, y la enfermedad grave también es poco frecuente. Lo que sí produce es gran malestar, gran fatiga, malestar general, mucho dolor de garganta, dependiendo de dónde esté las lesiones son muy dolorosas, pero en general la enfermedad grave es poco frecuente y las personas se recuperan después de 2-3 semanas, se recuperan completamente las lesiones y no queda ninguna secuela. Entonces es un curso clínico, la forma como se presenta la enfermedad es mucho más benigno, por decirlo de alguna manera, de lo que ha sido la infección con otros virus, incluido por ejemplo varicela, que es tan contagiosa, varicela que todavía sigue circulando muchísimo, ¿no? O sarampión, que es tan contagiosa o que produce tantas dificultades en los enfermos. Doctor Castellanos, hablemos un poco de la vacuna. Le pregunto si la vacuna tradicional de la viruela sirve para el tema de la viruela del mono, o dos, si tendríamos que encontrar una vacuna específica y empezar un plan nacional de vacunación en Colombia, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en Estados Unidos ya están vacunando. La vacuna sirve, es decir, aquellas personas nacidas antes del 1980 somos vacunados. Ustedes no, porque son unos muchachos, pero las personas nacidas antes de 1980 estamos vacunados con la vacuna de viruela humana, y esa vacuna sabemos que protege parcialmente de la viruela del mono. Las personas nacidas después de 1980, que tienen 40, 42 años, que nacieron después del 80, esas personas que no fueron vacunadas, porque la viruela humana se erradicó en el año 1980, esas personas que no están vacunadas son las más susceptibles. Entonces, por eso, digamos, el brote se presenta, esta transmisión de viruela del mono se transmite fundamentalmente en personas más jóvenes. Y ya dijimos que pues el grupo de hombres que tienen sexo con hombres son un grupo que tiene mayor riesgo por sus comportamientos sexuales. No significa que sea una mayor susceptibilidad, sino que es una conducta de riesgo. Eso es muy importante decirlo para no estigmatizar a un grupo poblacional. Entonces, la vacuna indudablemente funciona. Hay una vacuna que está dirigida para la viruela humana anterior, no viruela del mono, sino viruela humana, que funciona. Esa había sido utilizada normalmente, por ejemplo, por algunos ejércitos, pensando en que la viruela en algún momento pudiera convertirse en un arma bioterrorista. Entonces, vacuna para viruela existe, pero existe en muy baja cantidad. Más recientemente se desarrolló una vacuna para viruela del mono, que también sus estudios preliminares nos dicen que puede proteger. El problema con la vacuna, tanto para la viruela humana, que protege, como para la viruela específica del mono, es que la disponibilidad es muy poca todavía, es muy poca. Entonces, claro, se han comenzado a aumentar el número de vacunados, sobre todo en grupos de riesgo, en personal de salud, sobre todo, que está atendiendo pacientes que pudieran ser infectados, pero indudablemente eso no va a ser a corto plazo. La vacuna es una vacuna muy segura y eficaz, pero la cobertura, vamos a vernos en dificultades para lograr la cobertura, pues porque la producción de vacunas no es una tarea sencilla. Le agradecemos al doctor Jaime Castellanos, presidente de la Asociación Colombiana de Virología. Queda claro entonces que nos funciona a los viejitos, Carla, el tema de la vacuna. Es decir, no necesitamos buscar un refuerzo, ¿no, doctor? Yo sí le agradezco mucho al doctor Castellanos por lo de jovencitos. A mí no me tocó. A mí sí me tocó. Doctor, gracias por esas precisiones. A ustedes, con mucho gusto.